Entonces de acá podemos sacar de que y es igual a sigma de z más mu. Listo. Podemos sacar eso, ¿no? Y es igual a sigma por z más mu. ¿De acuerdo? Podemos tener eso. Entonces, de acá también podemos sacar que derivada de y es igual a sigma derivada de z. Ok, entonces miren, con esto nosotros podemos reemplazar y en la integral, podemos reemplazar derivada de y, ¿sí? Ahora me falta solo reemplazar phi de y y transformarlo en phi de z, ¿sí? Falta justamente hacer eso. Bueno, con el denominador no tengo que hacer mucho, ¿sí? Solo me faltaría phi de y. Entonces, a ver, para terminar con phi de y terminar todos los reemplazos, ¿sí? Entonces, fíjense que esto de acá lo podemos escribir, así como lo hemos hecho hace ratito, 1 sobre sigma, multiplicado por 1 raíz de 2pi, exponencial de menos. Fíjense que esto de acá lo podemos escribir como z al cuadrado sobre 2. Entonces, esto de acá es 1 sobre sigma phi, ¿no? 1 sobre sigma phi. Lo podemos escribir de esta manera. Perfecto. Entonces, phi de y lo podemos escribir como 1 sobre sigma phi de z, ¿no? Y ahí decimos el cambio de variable, ¿no? Phi de y lo podemos escribir como 1 sobre sigma phi de z, y ya tenemos el cambio de variable. ¿Está? Si tenemos el cambio de variable, ya podemos reemplazar todo. ¿Sí? Vamos a reemplazar todo. Podemos decir que la esperanza matemática de y, dado que y es mayor a, vamos a hacer un cambio de variable, va a ser igual al infinito, donde y, ya hemos visto que y vale sigma de z más mu, ¿no? Eso vale y. ¿Sí? Ese es el reemplazo. Phi de y hemos visto que es 1 sobre sigma phi de z, y derivada de y hemos visto que es sigma derivada de z. Entonces acá podemos aprovechar y eliminar este sigma con este sigma. Podemos hacer esa eliminación, ¿de acuerdo? Y, me está faltando algo. Y fuera de la integral, vamos a ponerlo acá afuera, va a ser 1 sobre 1 menos la función de distribución acumulada de A. 1 menos la función de distribución acumulada de A, ¿no? Nos está quedando de esta forma, ¿no? Luego de hacer el cambio de variable, nos queda de esta manera. Está así, ¿de acuerdo? Y si nos queda de esta forma, nosotros podemos, digamos, distribuir un poco, ¿de acuerdo? Vamos a distribuir un poco y ver pues, cuál es la esperanza matemática. Entonces, la esperanza matemática de y, dado de que y es mayor a va a ser igual a 1 sobre 1 menos la función de distribución acumulada de A, y acá sí repartimos. Acá sí empezamos a repartir. ¿Sí? Vamos a repartir. Esto va a ser igual a la integral de A al infinito. Acá voy a sacar sigma, y acá me va a quedar z, sigma de z, derivada de z. Y luego la siguiente integral sería más mu, la integral de A al infinito, de z, derivada de z. Ya está, nos queda de esta forma. Nos quedaría de esta forma, justamente haciendo la repartición luego del cambio de variable, ¿no? Luego que hemos hecho el cambio de variable, nos quedaría así. Muy bien, entonces, si seguimos acá, sería 1 sobre 1 menos la función de distribución acumulada en A, la tendría sigma, y primero quisiera saber, digamos, cuánto es esta integral, ¿de acuerdo? ¿A qué es igual esta integral? Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, para saber a qué es igual esta integral, nosotros podemos usar un pequeño truquito. ¿De acuerdo? Un pequeño truquito que nos ayude a entender que es igual esta integral. Vamos a ver.
A ver, vamos a usar un pequeño truquito para acá. A ver, podemos decir nosotros que la derivada, ¿no? La derivada de la función de densidad con respecto a z, ¿a qué va a ser igual? Bueno, la derivada de la función de densidad con respecto a z, ¿sí? Va a ser, digamos, derivar 1 sobre raíz de 2pi exponencial de menos 1 medio z al cuadrado sobre 2. ¿De acuerdo? Z al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Bueno, en este caso, la derivada, ¿sí? La derivada de la función de densidad. Un ratito que me acaban de empezar. Ya está. Ok, la derivada, ¿sí? La derivada de todo esto, ¿sí? La derivada de todo esto con respecto a z, primero la derivada de un exponente es el mismo exponente, ¿sí? Incluyendo los componentes que tiene, es decir, esta derivada, ¿sí? Estamos derivando esto con respecto a z, ¿sí? Estamos derivando esto con respecto a z. Fíjense que esta derivada va a ser, en principio va a ser lo mismo, 2pi exponencial de menos 1 medio z cuadrado. Estoy poniendo 2 veces 2. En principio es lo mismo, pero esta tiene que estar multiplicada, para que salga esto, tiene que estar multiplicada por la derivada del exponente. En este caso, la derivada del exponente es menos z. ¿Sí? Esa es la derivada del exponente. La derivada del exponente es menos z. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto de acá va a ser igual a phi de z multiplicado por menos z. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que la derivada de phi de z es igual a phi de z menos z. ¿Sí? ¿Ok? Esa derivada es igual a phi de z menos z. Entonces, de acá mismo yo puedo sacar que phi de z es igual a la derivada con respecto a z. Acá tendré un menos dividido entre z. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo ya tengo una forma de saber cuánto vale phi de z. Phi de z es igual a menos la derivada de z con respecto a z. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, vamos reescribiendo todo. Vamos poniéndolo con otro color. La esperanza matemática de y, dado de que y es mayor a a, es igual a 1 sobre 1 menos la función de distribución acumulada en a, multiplicado por sigma. Y acá tendría a al infinito de z y phi de z, pero phi de z estamos viendo que es menos la derivada de la función de densidad con respecto a z. Bueno, acá vamos a eliminar cosas. ¿Ok? Y acá sería derivada de z más mu. Ahora, la derivada, ¿sí? De a al infinito de phi de z, eso ya lo conocemos porque ya lo hemos visto antes, ¿sí? Lo hemos corroborado antes, que esta derivada va a ser 1 menos la función de distribución acumulada, ¿de acuerdo? En a, ¿no? La función de distribución acumulada en a. Entonces nos está quedando de esta manera, ¿sí? Nos está quedando de esta forma, ¿no? Entonces, esa segunda parte sabemos que es así. ¿Ok? Entonces, fíjense, que podemos ir haciendo. Lo que podemos ir haciendo es eliminar este componente con este componente. Bueno, cuando hagamos la división, ¿sí? Vamos a eliminar ese componente de ahí. Y acá mismo, si seguimos, quiero que se den cuenta que, vamos a poner otro color, la esperanza matemática de y, dado de que y es mayor o igual a, es 1 sobre 1 menos la función de distribución acumulada en a, de acá. Acá estamos eliminando este z con este z. Y acá me está quedando, ¿sí? Acá me está quedando la integral de a al infinito de menos
y de z, derivada de z. Y acá, bueno, acá, y acá me está quedando más mu, nada más. Ahí me está quedando más mu, ¿de acuerdo? Nos está quedando justamente de esta forma. Ahora, tenemos que resolver esta parte de acá. Nos preguntamos, oiga, ¿y a qué es igual esta integral? ¿Sí? Eso es, digamos, algo que tenemos que resolver. Muy bien, vamos a ver. Voy a ponerlo con otro color. Primero, eh, primero esto de acá lo podría reescribir como menos, solo esta parte de acá, menos sigma, la integral de a al infinito, ¿sí? De phi derivada de z, derivada de z. Primero, la integral de una derivada, ¿sí? ¿De acuerdo? Es la primitiva, es el valor primitivo, es decir, la integral la integral de la derivada ¿no? De la derivada de phi, ¿no? Con respecto a z, ¿qué va a ser? Va a ser phi de z. Es decir, esto de acá me va a quedar como menos sigma multiplicado por phi de z, el cual vamos a evaluarlo de 0 al infinito. ¿De acuerdo? Me está quedando justamente de esta forma. ¿Sí? Entonces, esto que va a ser igual, vamos a ver, esto es igual a menos sigma, y acá vamos a empezar la evaluación. A ver, la densidad en infinito menos la densidad en cero. ¿De acuerdo? La densidad en, perdón, no, esto no es cero, esto es a, perdón. La densidad en infinito menos la densidad en a. Ok, entonces nos está quedando de esta forma. Y una cosita, si nosotros evaluamos una densidad, ¿de acuerdo? En el infinito, ¿sí? Un detalle importante, una densidad en el infinito, ¿sí? La evaluación de una densidad en el infinito conforme es mucho más grande, conforme es más grande el valor, ¿sí? Que yo uso para evaluar una densidad, esto tiende a cero, ¿de acuerdo? Esto va a tender a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Lo que me va a quedar es lo siguiente, esto va a ser igual a menos sigma cero menos phi de a. Es decir, al final lo que voy a tener es que esto va a ser sigma phi de a. ¿Sí? Me va a quedar de esta manera. Entonces, yo ya tengo, digamos, cuánto vale lo de arriba, ¿sí? Y esto ya me permite construir finalmente cuánto es la esperanza matemática, cuánto es la esperanza matemática de Y, condicionado a que solo podemos observar Y cuando Y es mayor a, y esto va a ser igual a, permítanme escribirlo más abajo, ¿no? ¿Cuánto es la esperanza matemática de Y condicionado a que Y es mayor a? Y esto va a ser igual, fíjense que va a ser igual a sigma y de A 1 menos la función de distribución acumulada de A, ¿de acuerdo? La función de distribución acumulada de A, más mu. ¿Ok? Esa es la esperanza matemática. La esperanza matemática, fíjense, para entenderlo mejor, dado de que Y solo se observa por encima de un umbral llamado A, ¿no? Para nosotros va a ser 0, va a ser igual a mu, que es la media de Y, fíjense, y ahí viene un factor de corrección. ¿Cuál es el factor de corrección? Sigma multiplicado por, ¿sí? La función de densidad phi de A 1 menos la función de distribución acumulada de A. En otras palabras, esto es igual a mu más sigma, y eso de acá le podemos llamar justamente la razón inversa de mu, ¿no? Podemos llamar de esta manera. Lambda, ¿no? Podemos decir que todo esto de acá es la razón inversa de mi. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Lo que me está diciendo esto es que cuando nosotros tenemos datos, o sea, es decir, cuando la variable dependiente cuando la variable dependiente está truncada, ¿de acuerdo?
nosotros no podemos trabajar directamente con el promedio de la variable dependiente, sino lo que necesitamos hacer es una corrección. ¿De acuerdo? Nosotros lo que necesitamos hacer justamente es una corrección. ¿Ok? Debido a que la variable dependiente solo la observamos, ¿de acuerdo? Solo la estamos observando, ¿sí? A partir de un valor, a partir de un umbral, ¿sí? Entonces, esta mu, ya en un modelo de regresión, lo vamos a reemplazar, este mu lo vamos a reemplazar por x beta, ¿no? Entonces, esto va a quedar de esta manera, mu va a ser x beta. Cuando ya modelemos, mu va a ser x beta. ¿De acuerdo? Va a ser la multiplicación de la dependiente justamente por la explicativa. ¿De acuerdo? Mu va a terminar siendo x beta. Muy bien. Ahora, una de las preguntas de fondo es, ya, perfecto. Entonces esto de acá, cuando estamos trabajando con una variable que está truncada, ya sabemos que la esperanza matemática es así. Entonces, la gran pregunta de fondo es, oiga, ¿y cómo interpretamos entonces? ¿Cómo vamos a interpretar? Entonces, para poder interpretar, o sea, no lo podemos hacer como MCO, donde en MCO pues hemos hecho una interpretación directa, ¿de acuerdo? No lo podemos hacer de esta manera, sino lo que tenemos que hacer es calcular el efecto marginal. Calculamos el efecto marginal y a partir del efecto marginal nosotros interpretamos. Eso es lo que tenemos que hacer, calculamos el efecto marginal. Entonces, en este caso específico, ¿sí? Lo que decimos es, ¿cuál es la derivada de la esperanza matemática de y, dado que y es mayor a, si es que, supongamos, una variable, le podemos llamar x, se incrementa en una unidad? Entonces, ¿cuál es la derivada? Bueno, tenemos que derivar estos dos componentes. La primera va a ser el coeficiente, ¿no? Va a ser beta. Y luego lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a x sigma de lambda, que es la razón inversa de Mills. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que terminar derivando. ¿Sí? Sigma de lambda, que es la razón inversa de Mills. ¿Ok? Entonces, la razón inversa de Mills, fíjense que tanto el numerador como el denominador dependen de A, ¿no? Yo lo puedo escribir acá que depende de A, ¿no? En ambos casos depende de A. Entonces, fíjense que esto va a ser igual a beta más, entonces tengo que hacer esa derivada va a ser con respecto a, ¿sí? Esa derivada justamente con respecto a, ¿sí? Y luego lo que yo necesito acá es agregarle la derivada interna con respecto a, pero ¿qué es A? Nosotros hemos visto que A es una estandarización, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso es 0, en este caso porque estamos diciendo que solo observamos el salario o la masa de probabilidad se acumula en 0, 0 menos la media que es x beta entre sigma. Entonces acá yo necesito derivar A con respecto a x, ¿de acuerdo? Necesito justamente la derivada interna, necesito derivar A con respecto a x. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esto me va a quedar de la siguiente manera. Esto va a ser igual a beta más sigma, la derivada de la razón inversa de Mills, y la derivada de A con respecto a X, fíjense que me va a dar menos B sigma. Me queda de esta forma. ¿Okay? Bueno, para ponerle lo mismo del otro lado, para ponerle lo mismo de ambos lados, vamos a ponerle beta acá, me va a quedar de esta forma, ¿no? Menos beta sigma. ¿De acuerdo? Nos queda de esta forma. Ahora, me falta definir la derivada de la razón inversa de Mills. Me falta definir eso, ¿no? La derivada de la razón inversa de Mills, vamos a definirlo. Entonces yo tengo que la razón inversa de Mills es igual a pi de A entre 1 menos la función de distribución acumulada de A. Entonces ahora necesito la derivada con respecto de A. Entonces acá tengo que utilizar la regla de la división. ¿Cómo es la regla de la división? La derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador
este caso sería la derivada de la función de distribución acumulada por el numerador entre el denominador al cuadrado. ¿Sí? Esa es básicamente la derivada que yo tengo que desarrollar acá, ¿no? Esa es la derivada que yo tengo que terminar de desarrollar acá. Entonces, esto es así. Entonces, vamos a resolver cada uno de estos componentes, ¿sí? Vamos a resolver justamente cada uno de estos componentes para saber cómo es que nosotros vamos a tener el efecto marginal, ¿de acuerdo? Cómo es que vamos a tener justamente el efecto marginal, ¿sí? Entonces, fíjense, a ver, vamos a ver el primer componente, vamos a ponerlo con otro color. La derivada con respecto de A, ¿sí? La derivada de phi con respecto de A, es decir, lo que estamos derivando es 1 sobre la raíz de 2pi, ¿no? Exponencial de menos a al cuadrado sobre 2. Eso es lo que estamos derivando. Entonces, hace rato hemos hecho una derivada parecida, pero con respecto a y. Acá es con respecto a donde A ya está estandarizado. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual, ¿sí?, a lo mismo por la derivada del exponente, que es menos 2a sobre 2. Es decir, lo mismo sobre multiplicado por menos a, perdón. Es decir, esto es igual a phi de a multiplicado por menos a. ¿De acuerdo? Entonces, esa derivada nos está quedando de esta manera. Ahora, ¿qué otro elemento? La derivada de la función de distribución acumulada con respecto a, esta derivada es la función de densidad, ¿no? La derivada de una función de distribución acumulada es una función de densidad. Entonces ya tenemos todo, ¿verdad? Tenemos todo para resolver esto. Es decir, que nosotros debemos resolver esto sería la función de distribución, perdón, sí, la derivada de la razón inversa de Mills es, ¿sí?, la derivada, en este caso, de la función de densidad con respecto a, sabemos que eso es menos a y de a, ¿de acuerdo? Multiplicado por 1 menos la función de distribución acumulada en a, menos la derivada de la función de distribución acumulada en a es la función de densidad en a, multiplicado por la función de densidad en a. Y todo esto dividido entre 1 menos la función de distribución acumulada en a elevado al cuadrado, ¿no? Y aquí vamos a tener ya los efectos marginales, ¿de acuerdo? Vamos a tener digamos, la forma de los efectos marginales, ¿sí?, para el caso de nuestro modelo truncado. Entonces, fíjense, si seguimos acá, la derivada de la razón inversa de Mills con respecto a va a ser igual a menos a y de a. Y fíjense que yo puedo eliminar digamos, 1 menos la función de distribución acumulada en a en el numerador y en el denominador. Y acá me va a quedar 1 menos la función de distribución acumulada en a, ¿sí? Ahora tengo menos. Perdón, acá me estoy olvidando de algo, que acá lo que me estoy olvidando es que lo que estamos haciendo es derivar 1 menos la función de distribución acumulada, es decir, este signo de acá es más, estoy olvidando de eso, ¿sí? Fíjense, porque lo que estamos, digamos, derivando es por el denominador, ¿no? Y el denominador tiene un signo menos ahí, ¿sí? Entonces ahí me quedaría ese menos con menos es más, ¿de acuerdo? Entonces acá sería más, ahora sí. Tendría la función de densidad evaluada en A por la función de densidad evaluada en A, sería la función de densidad evaluada en A, ¿sí?, al cuadrado, dividido entre 1 menos la función de distribución acumulada en A. Todo al cuadrado. ¿Sí? Nos está quedando justamente de esta manera. Entonces, vamos a ver. Esto de acá va a ser igual a menos A, y de A, 1 menos la función de distribución acumulada en A, más, fíjense que esto lo podemos escribir como phi de A, 1 menos la función de distribución acumulada
A al cuadrado. Entonces, esto lo podríamos escribir como menos A, y esto de acá va a ser la razón inversa de mix, lambda, ¿sí? Mientras que el otro componente es lambda al cuadrado, ¿sí? Nos quedaría de esta manera. Menos A por lambda, más lambda al cuadrado, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Entonces, diríamos que la derivada de la esperanza matemática de y, dado de que y es mayor a A, con respecto a x, es igual a beta más, ¿qué más teníamos? Más sigma, ¿no? Beta más sigma. La derivada de A, pero la derivada de A es menos A lambda, más lambda al cuadrado, y todo esto multiplicado por menos beta sigma. Entonces, acomodemos todo. Sigma con sigma se va a ir, ¿no? Si acomodamos todo, nos va a quedar de esta forma. Fíjense que si seguimos acá, nos va a quedar que esto va a ser igual a beta. Acá sería más beta a lambda menos beta lambda al cuadrado, ¿sí? Quedaría de esta manera. Y como aparece beta en todos lados, ¿de acuerdo? Está apareciendo beta en todos lados, nosotros podemos hacer acá una factorización de beta, ¿de acuerdo? Podemos factorizar beta. ¿Sí? Entonces, factorizamos beta. ¿Sí? Entonces, vamos a factorizar, sería beta. Acá me va a quedar 1 más a lambda menos lambda al cuadrado, ¿no? Nos está quedando de esta forma. Recuerden de que este lambda de acá es la razón inversa de Mills, ¿no? Pero este lambda está evaluando A, ¿no? Nosotros sabemos eso, ¿no? Por lo que acá está siendo simplificado, ¿no? ¿Perdón? Hay una simplificación, ¿ok? Entonces, algo más que podría ser, quizás para que quede de la forma como habitualmente se conoce esta fórmula, que es la fórmula de corrección por truncamiento. Esto de acá yo lo podría escribir como 1 menos, vamos a ponerle de una vez lambda A, ¿no? ¿Ok? Y miren, va a estar multiplicado por lambda lambda A. Fíjense, 1 menos lambda A por lambda A me va a dar este lambda al cuadrado. Y me faltaría este componente que tiene más A lambda, entonces se le voy a poner menos A. ¿De acuerdo? Le voy a poner ahí menos A. ¿De acuerdo? Y acá cierro. ¿Sí? Entonces, a esto de acá se le conoce como la corrección por truncamiento. ¿De acuerdo? Es decir, cuando nosotros estimamos, ¿sí? Un modelo truncado, lo que debemos hacer es a los coeficientes estimados multiplicarlos por este factor justamente para poder corregir por truncamiento, ¿no? ¿Qué factor es este? Es 1 menos la razón inversa de Mills, la cual a su vez está multiplicando a la razón inversa de Mills menos A. ¿De acuerdo? Donde A sabemos que es el punto de corte. En este caso, el punto de corte para nosotros es 0, ¿no? Porque nosotros solo podemos observar a nuestra variable de interés a partir de 0. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que hacer justamente todo esto. ¿Sí? Entonces, a ver, como el tiempo yo sé que nos va a ganar, como el tiempo es muy tirano, ¿sí? Vamos a hacer dos cosas, ¿sí? Yo voy a estimar el modelo, ¿de acuerdo? Voy a estimar el modelo con el comando que tiene ahorita Stata. El comando es TrueRec. Le decimos cuál es la variable dependiente y las explicativas. Ya está. Y luego lo que vamos a hacer, luego, posiblemente el viernes, lo programamos esto. Y le digo cuál es hay que decirle hacia dónde está truncado. LL significa lower limits. Está truncado en 0. Acá me está faltando una C. TrueRec. Regresión truncada. ¿Sí? Le está faltando justamente esa C para decirle que es una regresión que está siendo truncada.
Vamos a ver la estimación. Esta es la estimación que tenemos. Fíjense que si lo comparamos con mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Diríamos que mínimos cuadrados ordinarios nos da valores mucho más pequeños, pero estos valores de acá todavía tienen que ser corregidos, ¿no? A ver, miren, esto se estima por máxima verosimilitud, esto es una regresión truncada. Tenemos el test de Wall, el test de Wall nos dice que el modelo es estadísticamente significativo. Fíjense que tanto la variable tener hijos pequeños como hijos de 6 a 18 son estadísticamente significativas al 10%, la constante también lo es. Ni la edad ni el nivel educativo son estadísticamente significativos. Los signos, digamos que son los esperados. Acá también está el cálculo del sigma, ¿no? Que lo vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Y acá, ¿qué podemos interpretar? Solo podemos interpretar los signos, nada más, porque para poder tener una interpretación final, tenemos que corregir estos estimadores, ¿no? En función de la fórmula que hemos visto, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos que decir, el efecto de tener hijos pequeños, hijos menores de 6 años, es menos 803, pero el verdadero efecto marginal sería menos 803 multiplicado justamente por todo este valor, ¿no? Ese sería, digamos, el verdadero efecto marginal, el efecto que nosotros deberíamos al final terminar interpretando, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tendríamos que poder construir, ¿de acuerdo? Para eso justamente tendremos que construir este corrector, ¿de acuerdo? Tenemos que construir este corrector que nos permita tener el verdadero efecto, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a construir? Miren, ahorita solo me voy a dedicar a construir, ¿sí?, esta corrección, ¿de acuerdo? Luego ya vamos a aprender cómo programar el modelo, ¿sí? Entonces, ahorita ganemos un poco de tiempo solo para dedicarnos. Entonces, solo para que nos dediquemos a construir esto. Entonces, ¿cuál debería ser el primer paso? El primer paso, bueno, debería de ser que calcular cuál es cuál es mu, ¿no? Ese es el primer paso. El primer paso nosotros deberíamos usarlo justamente para poder calcular cuál es mu. Y mu, pues, es la multiplicación, en este caso, la multiplicación de x beta, ¿de acuerdo? De x beta, entonces tenemos que empezar por ahí, ¿de acuerdo? Tenemos que justamente encontrar ese valor, ¿de acuerdo? Ese sería, digamos, nuestro primer paso, ¿ok? Entonces, podríamos quedarnos, bueno, vamos a generar algunas cosas que podemos hacerlas rápido. Podemos guardar sigma como escalar, que es este valor de acá, es el valor de sigma, ¿de acuerdo? Ese es el valor de sigma que nosotros necesitamos. Sabemos que el punto de corte es 0, entonces decimos escalar A es igual a 0, ¿no? ¿Ok? Sabemos que es ahí. Entonces, ya tenemos sigma, ya tenemos el punto de corte, ¿de acuerdo? Podemos estandarizar este punto de corte porque nosotros necesitamos justamente estandarizar el punto de corte para que podamos hacer esto, ¿sí? Bueno, esta parte de acá, para hacerlo un poquito más rápido y luego ya nos dediquemos el día viernes al cálculo específico, ¿sí? Lo que podemos hacer es usar el comando predict. Podemos usar el comando predict para que prediga directamente cuánto vale x beta, ¿no? Es decir, la multiplicación de los coeficientes, o bueno, lo hacemos, vamos a hacerlo de escalar. A esto de acá le podemos llamar x beta directo, es igual a la constante, que es esto. La constante, ¿ya? Acá voy a hacer un summarize de las variables explicativas, que son todas estas, solo de las explicativas, para quedarme con los promedios.
Entonces, vamos, me quiero quedar solo con los promedios. Sería más, ¿cuánto es el promedio? Primero, a ver, ¿cuánto es el coeficiente de KL6, que es este? Lo voy a poner acá. Y lo voy a multiplicar por el promedio de KL6, que es este. Más, ¿cuánto es el promedio de K618? Es este. Y lo voy a multiplicar por K618, el promedio. Este. Sí, me va a salir mucho más rápido, mejor haciendo el predicto. Vamos a hacerlo por predicto. Vamos a decir que me prediga X beta, y vamos a poner X beta, ¿no? Esto para que lo haga directo, y ahí vamos a sacar un summarize. Esta es la predicción de X beta. Summarize de X beta, ¿sí? Esto lo hacemos directo. Y luego ya en la clase del viernes hacemos un cálculo, ¿no? El promedio es 986. Este es el promedio, ¿no? Entonces, ya tengo el valor acá del promedio, entonces yo podría decir lo siguiente. Miren, la estandarización de A, escalar, le vamos a llamar al P, va a ser igual a A menos el promedio, que es este, el promedio de X beta, y todo entre sigma, ¿no? Y sigma lo hemos guardado acá, ¿no? ¿Okay? Sigma, ya sabemos que sigma ya lo calcula el modelo. Ahora sí, con todos estos datos ya podemos obtener el factor de corrección. El factor de corrección es igual a el factor de corrección, según nuestra formulita. Vamos a checar esto. El factor de corrección es igual a, primero, es todo este componente, 1 menos, ¿sí? 1 menos la razón inversa de Mills. Entonces, 1 menos la razón inversa de Mills. ¿A qué es igual a la razón inversa de Mills? A igual a la normal de densidad, en este caso de A estandarizado, real, ¿no? No tenemos que ponerle más, dividido entre 1 menos la normal acumulada, normal, 1 menos la normal de A. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y todo esto multiplicado por, nuevamente, la razón inversa de Mills, ¿no? Nuevamente, menos A, ¿no? O menos alf, ¿no? Entonces, todo esto de acá, nuevamente, multiplicado por la razón inversa de Mills, que no es otra cosa que copiar esto, ¿no? Vamos a copiar esto. ¿Sí? Y a todo esto de acá le vamos a restar algo, ¿no? Y ese es el factor. Pero hay que contar acá, es importante que nosotros contemos los paréntesis. Sí, creo que acá eso está bien. Acá me está faltando un paréntesis. Este es un paréntesis. Y termina con paréntesis. ¿Sí? Ahí me estaba faltando. Y este de acá va a ser mi factor de corrección. Vamos a ver si todo está bien. No, normal de. Ya. No mal de. Ya, ahora sí. Así que quiero hacerlo. Ya. No.
está mal. Esto está en 986 puntos, pero ¿dónde está sigma? Sigma lo tenemos en la regresión. Es este acá, 983, es este valor. No, esto tiene que estar dividido entre sigma. Ahora sí. Ya, esta variable already defined, ya está bien, no hay problema. No, estoy escribiendo mal normal den. Ya está. Normal den, normal den. Ya está. Ya está. Entonces podemos listar escalar. No. Vamos a poner display el factor de corrección. Vamos a mostrar el factor de corrección y ya podemos empezar a corregir todos los coeficientes. Miren, el factor de corrección es 0.63. Ese es el factor de corrección. Entonces, ¿cuál es el verdadero efecto de cada una de las variables? Vamos a ver solo el efecto de la primera. Va a ser, el efecto de la primera es factor de corrección por el coeficiente estimado. Y este va a ser el efecto, en este caso, va a ser menos 506. Es decir, lo que nosotros tendríamos que decir es que las mujeres que trabajan y que tienen hijos pequeños trabajan no menos 803 horas, ¿no? No 506 horas menos, ¿no? ¿De acuerdo? 506 horas menos. Entonces, lo que tenemos que hacer a nuestros coeficientes, le aplicamos justamente el factor de corrección. ¿De acuerdo? Le aplicamos el factor de corrección y ahí es donde recién podemos interpretar. ¿De acuerdo? Entonces, respecto a esto, ¿qué nos falta? Nos falta todavía programar este modelo, cómo programarlo y ver algunas otras variantes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a tomar lista, ¿ya? Listo. Cerramos esta sesión.